Pasé años creyendo que mi madre me había abandonado, hasta que descubrí que fue mi madrastra quien manipuló todo, y ahora tiene el descaro de pedirme ayuda para empezar de nuevo. Tengo 26 años, vivo sola desde hace casi 5, y juré que nunca volvería a abrirle la puerta a esa mujer. Pero resulta que hace 2 semanas apareció en la entrada de mi edificio, llorando como si yo tuviera la obligación de salvarla. Spoiler, no la tengo. Para entender todo esto, tengo que retroceder bastante. Yo tenía 8 años cuando mi madre y mi padre se separaron. Mi mamá siempre fue medio intensa, pero me quería. Me hacía el desayuno todas las mañanas, me peinaba con trenzas perfectas antes del colegio y dormía conmigo si tenía pesadillas. No era perfecta, pero era mi mamá. Después del divorcio, se mudó a un pueblo a 2 horas de donde vivíamos en Illinois. Yo me quedé con mi papá porque él tenía más estabilidad. O eso decía el juez. A los pocos meses, apareció ella. Ni siquiera sé cómo empezar a describirla. Era ese tipo de mujer que entra en una habitación y de repente todos los hombres son estúpidos y las mujeres se sienten incómodas. Perfectamente arreglada todo el tiempo, sonrisa falsa, perfume caro que llenaba toda la casa. Me miraba como si fuera una peste en su cocina. Al principio pensé que era cosa mía, que me sentía rara porque extrañaba a mamá. Pero no. Resulta que mi madrastra, la voy a llamar S, estaba haciendo un trabajo fino y silencioso para sacarla de mi vida por completo. Y lo logró. Cada vez que hablaba con mi mamá por teléfono, S inventaba alguna excusa para interrumpirme. Si quería visitarla, era muy lejos, muy caro, o no era un buen momento para viajar. Y mi papá, claro, le daba la razón en todo. Me prometían que veríamos a mamá en las vacaciones largas o cuando mejore el clima. Pasaban los meses y no pasaba nada. Llamadas perdidas, excusas, silencios incómodos. Yo tenía 9 años y empecé a pensar que mi mamá simplemente no me quería tanto, que si le importara, pelearía por mí. Nunca supe hasta mucho después que ese le respondía los mensajes a mi mamá desde el teléfono de mi papá, que le había bloqueado el número, que le decía que yo no quería verla. Y yo, mientras tanto, pensaba que ella me había abandonado. Recuerdo un día específico, estaba en 6º grado, un viernes antes de Pascua. Vi a todos mis compañeros preparando cosas para irse de viaje o visitar a familiares. Le pregunté a mi papá si podíamos ver a mamá ese fin de semana. Estábamos en la cocina, ese detrás de él, sirviendo café como si fuera su jefa. Mi papá ni siquiera me miró. Solo dijo, tu madre no quiere verte, ya lo sabes. Y después salió. Como si hubiera dicho que iba a llover. Ese me miró con esa cara suya que parecía compasiva, pero no lo era. Me tocó el hombro como si fuera una muñeca rota y dijo, tú tienes una familia aquí. Tienes que dejar de vivir en el pasado. Nunca me olvidé de esas palabras. Nunca. Crecí convencida de que mi madre no me quería. Me volví una adolescente huraña, medio rebelde, con más rabia de la que sabía manejar. Ese me mandaba al psicólogo cada vez que le respondía mal, pero en casa era como vivir bajo vigilancia. No me dejaban tener puerta cerrada. Revisaban mi celular. Leían mi diario. Me llamaban ingrata si no agradecía el más mínimo gesto. Me trataban como si fuera una invitada de paso en mi propia casa. Lo más retorcido es que, por fuera, todo parecía perfecto. Teníamos una casa bonita en un suburbio tranquilo. Ese era encantadora con los vecinos. Me llevaba a sus clases de yoga para madre e hija y fingía que teníamos una relación hermosa. A veces pienso que su mayor talento fue siempre el de actuar. Engañó a todos, incluso a mi padre, durante años. Y a mí también, por un tiempo. Fue recién cuando cumplí 18 que descubrí lo que había hecho con mi mamá. Me contactó por Facebook, desde una cuenta nueva. Me escribió un mensaje larguísimo donde me pedía perdón, me contaba todo y me decía que había intentado durante años mantener contacto, pero que no sabía si yo quería saber de ella. Lo primero que sentí fue odio. Después, incredulidad. Le escribí cosas horribles, la insulté. Le dije que se fuera al carajo y que no intentara manipularme, porque yo, en ese momento, todavía creía en ese. La verdad empezó a escurrirse por las grietas cuando ese ya se sentía intocable. Me había controlado por tanto tiempo que bajó la guardia, y fue ahí donde empecé a ver la realidad. No fue por una gran pelea ni por una confesión épica, fue por algo tan estúpido como un correo electrónico. Tenía 19 años, recién empezando la universidad, y usaba la misma computadora familiar de siempre cuando venía de visita. Esa máquina era vieja, lenta, y nadie la usaba ya salvo para imprimir cosas. Una tarde de otoño, fui a imprimir un trabajo y vi una pestaña de Gmail abierta en segundo plano. Era la cuenta de mi padre, pero no era su bandeja principal, era una carpeta archivada que parecía tener correos viejísimos. Yo no suelo revisar cosas privadas, pero algo me detuvo. Llámalo intuición o resentimiento mal procesado. Lo abrí. Y ahí estaban. Mensajes de mi madre, año tras año, rogando por verme, preguntando si podía llamarme, diciendo que solo quería pasar un fin de semana conmigo. A veces escribía por favor 3, 4 veces en la misma línea.
Eran correos con títulos tipo "No quiero pelear, solo quiero saber cómo está, sé que no tengo derecho, pero", y todas esas respuestas frías y calculadas, no de mi papá. Eran de ese. Las reconocí por el estilo, por cómo hablaba. Ni siquiera se molestaba en disimularlo demasiado. Le decía que yo no quería saber nada, que ya era tarde, que no entendía por qué seguía insistiendo. Incluso le mandó una vez una foto mía con la leyenda: "Está mejor sin vos, no arruines esto". Me quedé temblando frente a la pantalla. Todo lo que había creído durante 10 años se me cayó encima como una pared mal construida. Estuve casi media hora leyendo correos, uno tras otro, con una mezcla de asco, furia y culpa. Me sentí tan estúpida. Le había dicho cosas horribles a mi mamá. La había borrado de mi vida, convencida de que me había abandonado, cuando en realidad estaba ahí todo el tiempo, golpeando la puerta que ese había clausurado con candado y cemento. Cerré todo. No dije nada en ese momento. Me guardé el veneno para después. Me fui de esa casa esa misma noche y volví a la universidad. Mandé un mensaje a mi mamá. Fue corto. Solo puse: "Leí todo. Perdón". Ella me contestó enseguida. No me dijo "te lo dije". No me echó en cara nada. Solo escribió: "Estoy acá cuando estés lista". Lloré como una idiota esa noche. No me había dado cuenta de cuánto la extrañaba hasta que supe que no era culpa suya. Me tomó tiempo reconstruir algo con ella. Años. Había mucha distancia emocional. Pero, por suerte, no me cerró la puerta como yo le había hecho tantas veces. Empezamos a hablar por videollamada, primero cada tanto, después más seguido. Finalmente fui a visitarla ese verano. Verla después de tanto tiempo fue surrealista. No sabía cómo abrazarla. No sabía cómo mirarla a los ojos sin sentirme una traidora. Pero ella no me pedía nada, solo me dejaba estar. Y eso era más de lo que jamás me dio ese. Mientras tanto, mi relación con ese empezó a desmoronarse. No de golpe. Ella no sabía que yo ya sabía. Pero yo había cambiado. Ya no jugaba su juego. No le sonreía más por obligación. No le decía gracias cuando me controlaba los horarios o me hacía sentir menos. Ella se dio cuenta, claro. Empezó a tensarse el ambiente. Las comidas familiares se volvieron campos minados. Cada comentario era un disparo velado. Ahora que estás en la universidad ya te crees muy madura, ¿no? Seguro que tu mamá te llena la cabeza. Cosas así. Mi papá, como siempre, no decía nada. Nunca decía nada. Una noche, no aguanté más. Estábamos cenando, ella empezó con sus indirectas y yo exploté. Le dije que sabía todo, que había leído los correos, que sabía lo que le había hecho a mi madre, que yo había sido una nena y ella una mujer adulta, y aún así me envenenó la mente porque no soportaba compartir el cariño de alguien. Le dije que si pensaba que eso la hacía una madre mejor, estaba enferma. Mi papá se quedó pálido. Miró a ese con una mezcla de sorpresa y miedo, tal vez. Ella intentó negarlo. Dijo que yo estaba delirando, que seguramente mi mamá había manipulado esos correos o los había escrito ella misma, como si eso tuviera sentido. Pero mi papá no la defendió. Esa fue la primera vez en mi vida que lo vi dudar de ella. Claro que no hizo nada con esa duda. Pero por un segundo, la máscara se cayó. Después de esa noche, dejé de visitarlos. Corté casi toda relación con ambos. A mi padre lo toleraba por compromiso, pero no había nada real entre nosotros. Todo se mantenía en pie por pura formalidad. ¿Y con ese? Bueno, no volví a dirigirle la palabra. Hasta hace 2 semanas. Ahí es cuando ella apareció en mi edificio, llorando, pidiéndome ayuda, suplicando. Y lo peor, diciendo que yo era la única familia que le quedaba. ¿Adivina qué pasó? Mi papá la echó de la casa. No sé si alguna vez te pasó eso de sentir que alguien te está manipulando, incluso cuando está llorando. No sé cómo explicarlo, es como si la tristeza fuera real, pero la intención detrás de ella fuera completamente falsa. Eso fue exactamente lo que sentí cuando abrí la puerta de mi edificio y la vi a ella, parada ahí, con una valija y la cara empapada de lágrimas, repitiendo que no tenía a dónde ir. Mi primer impulso fue cerrarle la puerta en la cara. Literalmente. Pero me quedé quieta, medio en shock, porque no entendía qué carajo estaba haciendo ahí. Lo último que supe de ella fue que seguía viviendo con mi padre, que su vida era tan perfecta y organizada como siempre, y que yo era una nota al pie en su historia. De repente verla ahí, rota, desmaquillada, sin ese aire de superioridad, fue como ver a un personaje de videojuego sin el disfraz. Me dijo que mi papá la había echado hacía una semana, que estaba durmiendo en un hotel barato, que no tenía familia cerca, que necesitaba ayuda, aunque sea unos días. Lo dijo como si yo fuera su amiga, su hija, su salvación. Y te juro que por un segundo me pregunté si no estaba soñando. Le dije que no, que lo sentía, pero no. Cerré la puerta, no de un portazo, pero con decisión. Y subí a mi departamento con las piernas temblando. No sé cuánto tiempo estuvo ahí abajo. Capaz se fue enseguida. Capaz esperó. No me fijé.
Esa misma noche empecé a recibir mensajes, de números desconocidos, de familiares que ni siquiera me saludaban en Navidad. Todos diciéndome que cómo podía ser tan fría, que era su casa también durante años, que nadie merece quedarse en la calle, y que por lo menos ella me crió. Esa última me destrabó el coraje que necesitaba para responder. Les escribí a todos lo mismo, no me crió. Me envenenó. Y ustedes la dejaron. La versión oficial, según lo que logré reconstruir después, es que mi papá descubrió algo feo. No tengo todos los detalles, pero parece que ese le venía escondiendo una deuda bastante grande. Compras compulsivas, préstamos sin pagar, algo así. Pero no era solo el tema económico. Mi papá encontró mensajes en su teléfono. No sé si estaba engañándolo, o si solo coqueteaba con alguien, pero fue suficiente para que la echara. Por primera vez en su vida, hizo algo que nadie esperaba, se hartó de ella. No fue con gritos ni escándalos, simplemente le dijo que se fuera, que no quería verla más. Y ahí es donde entro yo, según su lógica torcida. Porque claro, ¿quién mejor que la hija que ella manipuló durante una década para darle refugio ahora? Después de cerrarle la puerta, no dormí. Pasé horas dándole vueltas al asunto. No porque dudara de mi decisión, yo sabía que no debía dejarla entrar, sino porque me impactaba lo desquiciado de su pedido. ¿Cómo podía pensar que después de todo, yo iba a salvarla? ¿Qué parte de nuestra historia le hizo creer que podía venir a tocar mi timbre como si nada hubiera pasado? El cinismo me dejó helada. Y la bronca volvió con todo. Porque si algo me enseñó esta mujer, es que el victimismo es su recurso más potente. Sabe llorar. Sabe temblar justo lo suficiente. Sabe decir no tengo a nadie con una voz que te parte. Pero yo sí tengo memoria. Y no estoy dispuesta a fingir que todo eso no pasó. Me empezaron a llegar mensajes más densos. Mi tío, hermano de mi papá, me mandó un audio diciendo que si no fuera por ese, yo no habría terminado la escuela, que ella se encargó de mí cuando mi padre estaba ausente. Me habló como si yo no recordara cómo fue realmente, como si no supiera que muchas veces ese me dejó sola durante horas mientras ella salía con sus amigas, como si no recordara las veces que me gritó que era una inútil como mi madre, o que nadie iba a quererme con ese carácter. Pero lo que más me rompió fue el mensaje de mi papá. Me escribió después de casi un año sin hablarme, no para saber cómo estaba, no para pedirme perdón. Me escribió solo esto: no pensé que fueras tan cruel. Te pareces cada vez más a tu madre. Ahí supe que había tomado la decisión correcta. No lo bloqueé. Quería que supiera que leí eso. Que vi cómo, incluso ahora, seguía eligiendo a esa mujer sobre mí. No me sorprende, pero sí me dolió. Es como si ese tipo de heridas nunca terminaran de cerrar. Cada vez que creo que ya no me puede decepcionar, encuentra una nueva forma de hacerlo. Y lo más loco de todo es que, a pesar de todo esto, una parte mía, no sé, a veces me agarra culpa. Porque por más que haya sido una mierda de persona, verla así, tan frágil, me remueve cosas. Me hace preguntarme si no estoy siendo demasiado dura. Pero después recuerdo todas esas noches en las que lloré por creer que mi mamá me había abandonado. Recuerdo lo sola que me sentí en mi adolescencia. Recuerdo cómo me hizo sentir pequeña, insuficiente, descartable. Y se me pasa. Lo que no se me pasa es esta sensación de que todavía no terminó, que algo más va a pasar. Que no vino a mi casa solo por desesperación, sino porque tiene un plan. Pasaron 3 días desde que apareció en mi edificio hasta que supe, por fin, lo que realmente estaba buscando. Y no era un colchón donde dormir ni una comida caliente. Era algo mucho más turbio, algo muy propio de ella. Me enteré por una excompañera del colegio, de esas que seguís en Instagram por costumbre y que vivía en el mismo barrio que mis papás. Me mandó un mensaje random: che, ¿es cierto que tu madrastra está metida en un quilombo con una demanda? No entendía nada. Le pregunté de qué hablaba y me mandó una historia de una página local de noticias de barrio. Nada oficial, pero el tipo de cosa que se comparte cuando pasa algo jugoso en los suburbios. Resulta que ese había sido demandada por una señora de una estética donde trabajaba medio tiempo los últimos años. Al parecer, ese había cobrado tratamientos estéticos por adelantado, ofrecido promociones inexistentes y luego desaparecido con el dinero. Como lo lees, estafa. Según el posteo, había al menos 6 mujeres que hicieron la denuncia y estaban tratando de iniciar una demanda colectiva. El lugar había cerrado de un día para el otro, y ese había desaparecido justo antes. Eso explicaba todo. No solo porque mi papá la echó, seguro eso fue la gota que rebalsó el vaso, sino también porque había venido a mí. Porque necesitaba algo más que ayuda. Necesitaba una defensora. Alguien que la rescatara legalmente del pozo en el que ella sola se había metido. Y claro, ¿quién mejor que la hija abogada? Cuando lo entendí, sentí una mezcla de repulsión y asombro. El descaro de esa mujer no tiene techo. Literalmente intentó manipularme emocionalmente para que yo la defendiera en un caso de estafa. Una estafa que, además, iba totalmente en contra de todo lo que yo creo y represento como profesional.
¿Se imaginan lo que me pasaría si alguien se entera de que estoy ayudando legalmente a una persona así? Y peor aún, si saben que es mi madrastra, que hay conflicto de interés, que hay historial. No solo es una bomba moral, sino también ética y profesional. Estuve horas procesándolo. Después le mandé un mensaje, seco, claro y final. Sé por qué viniste. No voy a ayudarte. No te acerques más. No contestó. Pero al día siguiente, empecé a notar que alguien me estaba siguiendo. Y no estoy exagerando ni tengo delirios de persecución. Te das cuenta cuando alguien te sigue. No es solo paranoia. Empecé a notar el mismo auto gris estacionado cerca del edificio más de una vez, con una mujer adentro. Vi a una persona parada en la esquina del trabajo, mirando hacia la puerta, y apenas la enfrenté con la mirada, se fue. Pequeñas cosas, pero lo suficientemente consistentes como para alarmarme. Fui a hablar con mi jefa. Le conté lo básico, que una persona de mi pasado estaba acosándome de forma pasiva, que no la había nombrado, que no había hecho amenazas, pero que estaba inquieta y quería dejar constancia. Mi jefa, que es una mujer con 1000 batallas encima, me escuchó sin juzgarme. Me dijo que documente todo, que tome fotos si volvía a verla, y que si en algún momento cruzaba una línea, hiciera una denuncia. Me ofreció incluso que trabajara unos días desde casa. Yo acepté. No porque tuviera miedo, sino porque me conocía lo suficiente como para saber que si la volvía a ver cara a cara, iba a hacer o decir algo que me comprometiera. Y ya bastante tenía con mantener el equilibrio emocional. Una semana después, recibí una carta. No un mail. No un mensaje. Una carta, escrita a mano. La reconocí al instante, su letra redonda, pretenciosa, como de catálogo. Decía, sé que estás enojada. Sé que me odias. Pero lo que estás haciendo es inhumano. Yo también soy un ser humano. Cometí errores, como todos. Y ahora necesito ayuda. Pensé que vos podrías entenderme. Que eras diferente. Que podías perdonar. Pero me equivoqué. Solo quiero que sepas que no te guardo rencor. Aunque me des la espalda, siempre voy a considerarte parte de mi familia. No había firma. Pero no hacía falta. La leí una vez. Después la rompí en pedacitos y la tiré al inodoro. Me negué a quedarme con esa porquería en mi casa. Lo más perturbador fue que la dejó en mi puerta. No en el buzón. En el felpudo. Eso significa que subió. Que alguien la dejó pasar. Que estuvo ahí, frente a mi puerta, mientras yo no estaba. Me temblaban las manos. No por miedo. Por furia. Volví a escribirle. Esta vez más largo. No soy tu familia. Nunca lo fui. Fuiste una presencia tóxica, manipuladora y cruel en mi vida. Me alejaste de mi madre, me hiciste sentir basura durante años, y ahora pretendes que te rescate. No soy tu salvadora. No soy tu hija. No soy tu nada. Si volvés a acercarte a mí, voy a tomar acciones legales. No lo repito 2 veces. La bloqueé de todas partes. Cambié las cerraduras. Le avisé al encargado del edificio que no la dejara entrar. Y empecé a registrar todo, cada mínimo detalle, como me recomendó mi jefa. No sé si lo va a entender. No sé si va a parar. Lo único que sé es que por primera vez en mi vida, no le tengo miedo. No me puede hacer más daño. Yo sé que mucha gente no va a entender esto, pero en el fondo, siempre tuve una pequeña esperanza de que mi papá, en algún momento, se diera cuenta de todo. Que se sacara la venda de los ojos, mirara para atrás y dijera, pucha, la cagué. No necesitaba que me pidiera perdón de rodillas, solo que, aunque fuera una vez, asumiera lo que pasó. Lo que dejó pasar. Obviamente, no pasó. Después de que ese dejó la carta en mi puerta, decidí llamarlo. No porque quisiera reabrir la relación. No porque lo extrañara. Lo llamé porque necesitaba poner las cosas en claro. Porque si había alguna posibilidad de que él estuviera detrás de esa movida, o, peor, que la estuviera encubriendo, tenía que saberlo. Y porque estaba harta. Porque una parte de mí todavía necesitaba que me escuchara, aunque fuera por última vez. Atendió a la tercera llamada. Se notaba que dudó antes de contestar. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando con una compañera de trabajo que no le cae muy bien. Le pregunté si sabía que ese había venido a mi casa. Silencio. Le pregunté si sabía de la carta. Otro silencio. Al final, suspiró y dijo, solo necesitaba un lugar donde estar. Le pregunté por qué no se encargaba él. Me contestó que ella ya no vivía en su casa, que ya no era su responsabilidad. Le pregunté si no le parecía delirante que esperaran que yo me hiciera cargo de ella. Me dijo que yo era adulta, que podía manejarlo. Ahí exploté. Le dije todo. Todo lo que no le dije nunca. Le dije que fue un cobarde. Que vio cómo me trataba esa mujer durante años y no hizo nada. Que me entregó a ella como si fuera una carga que no quería llevar. Que me hizo sentir sola, reemplazable. Que me creyó capaz de empujar a una mujer embarazada por unas escaleras sin siquiera hacerme una pregunta. Que me llamó loca, inestable, celosa. Que nunca me protegió. No me interrumpió ni una sola vez. Y eso, en vez de calmarme,
me sacó más, porque ni siquiera tuvo la dignidad de defenderse, de asumir algo. Cuando terminé de hablar, solo dijo, ¿terminaste? Como si yo fuera una clienta insatisfecha en un call center, como si todo lo que acababa de escupirle no le afectara en lo más mínimo. Le dije que sí. Y colgué. No hubo gritos, no hubo insultos, fue peor, fue vacío. Esa noche lloré como no lloraba hacía años, no por tristeza, por decepción absoluta. Me di cuenta, finalmente, que nunca lo iba a tener. Nunca iba a ser ese padre que uno ve en las películas, ni siquiera un padre mediocre. Él siempre estuvo más preocupado por no tener que lidiar con conflictos que por hacer lo correcto. Y ese se aprovechó de eso, lo moldeó, lo anestesió. Y él lo permitió. Durante muchos años, me pregunté por qué me había creído tan fácilmente cada vez que ella le inventaba algo sobre mí. ¿Por qué nunca dudó? Porque siempre fui yo la culpable. Ahora lo entiendo, porque era más fácil, más cómodo. Porque para él, confrontar a ese, poner límites, o incluso pensar que había elegido mal, era demasiado esfuerzo. Yo era la variable descartable, la que podía borrar sin tanto lío. Y eso fue lo que hizo. El problema es que no me borró. No del todo. Me dejó flotando en su periferia, disponible para lo que necesitara, una cena en familia para las apariencias, un favor con un trámite, una abogada gratis si la vida se le desmoronaba. Me tenía en stand-by, como un plan B con patas. Y eso se terminó. Después de esa llamada, tomé la decisión más difícil pero más liberadora de mi vida. Corté toda relación. No simbólicamente. Real. Cerré el capítulo. Bloqueé su número. Saqué sus cosas de mi casa, sus fotos, sus recuerdos. Empecé terapia, en serio esta vez, no como cuando tenía 15 y ese me mandaba, porque no sabes manejar tu carácter. Mi terapeuta fue directa, lo que viviste es abandono emocional. No tenés que justificarlo ni tratar de entenderlo, solo tenés que dejar de buscar reparación donde nunca la vas a encontrar. Y eso hice. Desde entonces, mi vida está más tranquila, más silenciosa. Pero no ese silencio incómodo de cuando estás esperando que pase algo malo. Es un silencio sano. El tipo de silencio que viene cuando ya no tenés que estar alerta todo el tiempo. ¿Y ese? Bueno, no se rindió tan fácil. Unos días después de la carta, intentó contactarse con mi jefa. Sí, con mi jefa. Mandó un mail al estudio donde trabajo, diciendo que era una persona cercana a mí, que necesitaba asistencia legal urgente, y que yo la conocía. Por suerte, mi jefa es una fiera. Me llamó, me leyó el mensaje y me preguntó si quería que lo ignorara o que contestara con una negativa formal. Le dije que lo ignorara, que ese no merecía ni una sílaba más de mi parte. Lo bueno es que desde ese día, no volvió a aparecer, o por lo menos no físicamente, pero tengo la sensación de que esto todavía no terminó. Ese nunca fue de las que se rinden con dignidad. Siempre vuelve, siempre tiene una jugada más. Después del intento de contactarse con mi jefa, algo cambió. No afuera, no de forma visible, no volvió a aparecer en mi puerta, no recibí más cartas, pero adentro mío. Me di cuenta de que estaba viviendo en modo defensa desde que tengo memoria, como si mi cerebro estuviera siempre escaneando el entorno, buscando cuándo iba a caer el próximo golpe. Y ahora, sin golpes, me sentía incómoda. Pasaron varias semanas. Volví a trabajar presencial en el estudio, retomé mis rutinas, terapia, amigos, pareja ocasional, todo normal. Pero la normalidad me incomodaba. Sentía que había algo más, que ese no había desaparecido, solo se había replegado. Como si estuviera esperando que bajara la guardia. Y eso me hizo pensar, ¿qué es lo que ella todavía puede querer de mí? No soy rica. No tengo casa propia. Apenas tengo tiempo para mí, como cualquier persona que trabaja full time en derecho familiar. Pero hay una cosa que sí tengo, y que ella no, reputación. Y no me refiero a que sea famosa. Me refiero a que tengo algo que ella nunca tuvo, respeto profesional, vínculos sanos, una vida que no depende de impresionar a los demás. Mi nombre no arrastra escándalo. Ella, en cambio, no puede entrar a una estética en 3 condados sin que alguien levante una ceja. Entonces entendí, si no puede destruirme, va a tratar de arrastrarme con ella. Lo confirmé una tarde, por accidente. Estaba almorzando con una colega, una chica nueva en el estudio, y me preguntó sin rodeos, ¿vos conocés a una tal S******? Me suena tu apellido con ella. Le dije que sí, que era mi exmadrastra. Me miró como si le acabara de confirmar una teoría loca. Hace unos días la vi en una reunión de networking en el centro. Estaba diciendo que tenía una hija abogada que la estaba defendiendo en una causa de difamación, que era su niña prodigio. Sentí que me explotaba algo en el pecho. No por el chisme, ya nada de lo que diga esa mujer me sorprende, sino por lo calculado que era. No solo estaba usando mi nombre para limpiar el suyo. Estaba fabricando una versión pública de nuestra relación que jamás existió. Por la noche, me metí en Facebook. La tenía bloqueada, pero creé una cuenta trucha para buscarla.
La encontré enseguida. Y ahí estaba, publicaciones cursis, tipo el amor de madre no se rompe ni con el silencio, fotos viejas nuestras, míos de adolescente, y comentarios de gente que evidentemente no tiene idea de quién es en realidad. Un posteo en particular me sacó de quicio, una foto nuestra en un parque, de cuando tenía como 11 años. Ella sonriendo, yo con cara de piedra. El texto decía: ella era mi vida entera. No entiendo qué hicimos mal. Solo quiero recuperarte, hija. Aunque sea tarde, todavía tengo esperanza. Lo que hiciste mal, fue construir un altar con mis huesos y ahora rezarle como si fueras mártir. Tuve que cerrar la cuenta. Me estaba volviendo loca. Pensé en responder. Pensé en dejar un comentario público y destruir toda esa pantomima. Pero me contuve. Porque entendí algo que me costó años aceptar: no necesito demostrar nada a nadie. La gente que me importa ya sabe la verdad. Y los que no, que se queden con la novela si quieren. Pero igual, no me iba a quedar de brazos cruzados. Tenía que protegerme. Fui al estudio y le hablé a la abogada de Kemplayen. Le conté todo, lo que estaba diciendo cómo estaba usando mi nombre, incluso mostrando fotos mías. Le dije que no estaba implicada en ningún caso con ella y que jamás lo estaría. Ella fue muy profesional, me pidió que formalizara un descargo por escrito y que juntara capturas. Me agradeció por avisar y me dijo que, si algo llegaba a salir en medios o redes, el estudio ya estaría preparado para deslindar mi responsabilidad. Eso me dio un poco de paz. No mucha, pero algo. La siguiente semana fue extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo drama. Y entonces pasó lo inesperado: mi madre me llamó. Yo la venía viendo seguido, la relación estaba mucho mejor desde que habíamos reconstruido el vínculo, pero nunca me llamaba porque sí. Siempre era para coordinar algo o avisar alguna cosa. Esa noche me llamó solo para preguntar cómo estaba. Y me quebré. Le conté todo. Desde que vino a mi casa, hasta la carta, los posteos, la mentira en la reunión de networking. Todo. Y por primera vez, escuché a mi madre decir algo que necesitaba desde hace años. No fue "te entiendo". No fue "tenés razón". Fue esto: yo también me sentí culpable, todo este tiempo, por no haber podido protegerte. Por haberte dejado ahí. Pero ya no sos una nena. Y mírate, saliste entera. Entera y libre. Lloré. Porque me di cuenta de que era verdad. No me rompió. No me destruyó. Me marcó, sí. Me dejó cicatrices. Pero sigo acá. Entera y libre. Después de hablar con mi mamá, me dormí por primera vez en semanas sin revisar 2 veces las cerraduras, sin mirar por la ventana, sin pensar si iba a volver a tocarme la puerta. Lo prometido es deuda. La respuesta que le preparé no fue un grito, ni una venganza, ni un post viral exponiéndola. Fue algo mucho más letal para alguien como ella: una carta documento, fría, formal, sin espacio para el melodrama. Después de hablar con mi jefa y con la abogada de Kemplayen, decidí consultar con un abogado externo amigo de confianza. Le conté todo. Absolutamente todo. No solo los intentos de manipulación, el uso de mi nombre en público, las falsas declaraciones sobre nuestra relación, sino también el posible daño a mi reputación profesional y laboral. Me escuchó con atención. Ni pestañeó. Lo que está haciendo es construir una narrativa falsa que puede perjudicarte legalmente si alguien cree que estás implicada en sus problemas, me dijo. Si lo dejas correr, estás dejando que controle el relato. Y ese tipo de gente vive para eso. Así que redactamos una carta documento, formal, impersonal, pero directa. Decía, en resumen, que se abstuviera de utilizar mi nombre, imagen o referencias a nuestra relación en cualquier contexto público o privado. No afirmara que existía o existió vínculo familiar o legal entre nosotras que implicara responsabilidad mía sobre sus asuntos. Cesara toda comunicación directa o indirecta, incluyendo terceros, redes sociales, contacto en lugares de trabajo, etc. Cualquier incumplimiento sería motivo de denuncia formal por acoso y difamación, con acciones legales correspondientes. Le llegó a los 3 días. No me contestó. Pero lo supe porque supe de alguien que sí reaccionó. Mi padre. Sí, otra vez él. Me mandó un mensaje al celular. No tenía cómo contactarme, porque lo había bloqueado de todas partes, pero usó el número de su trabajo. Un mensaje seco: no puedo creer que le mandaste una amenaza legal a ese. Está destrozada. Esto es bajo, incluso para vos. No lo respondí. Lo bloqueé de ese número también. Y ahí fue cuando todo finalmente hizo clic en mi cabeza. Mi papá no me eligió. Nunca lo hizo. Y nunca lo va a hacer. Para él, yo era útil mientras cumpliera un rol: la hija que tolera, que no molesta, que aparece en las fotos familiares y se calla cuando la empujan al costado. Pero cuando decidí poner límites, dejar de ser funcional a su idea de familia, me convertí en la enemiga. No le importó que me hubiera separado de mi mamá. Que me haya destruido emocionalmente durante años. Que usara mi identidad para mentir y manipular. No. Lo que le molestó fue que me defendiera. Que lo hiciera sin pedir permiso.
Ese fue el verdadero quiebre, el punto sin retorno. Hasta entonces, una parte mía seguía esperando algo. No sabía qué. Quizás una conversación real. Quizás que dijera me equivoqué. Pero después de ese mensaje entendí que no había nada que esperar. Que no era rencor lo que tenía que trabajar. Era duelo. Porque había estado llorando una relación que en realidad nunca existió. Y sí, dolió. Pero fue liberador. Porque una vez que haces el duelo, no queda nada pendiente. Desde que le llegó la carta, ese desapareció del mapa. Cerró sus cuentas en redes sociales o las puso privadas. Ya no circulan historias sobre ella en mi entorno profesional. No ha vuelto a aparecer cerca de mi casa. Supongo que entendió, por fin, que esta vez no iba a poder girar la historia a su favor. Y entonces, por primera vez, pude empezar a reconstruirme sin fantasmas. Empecé terapia con más compromiso. Corté vínculos con familiares que nunca dijeron nada cuando más los necesité. Me concentré en mi trabajo. Empecé un posgrado en Derecho de Infancia. Suena irónico, ¿no? Después de todo lo que viví como hija silenciada, decidí dedicarme a proteger a otros. Tal vez porque sé lo que se siente no tener a nadie que te crea. Mi madre y yo seguimos reconstruyendo. Hay momentos incómodos, claro. Pero hay respeto. Hay amor real, sin exigencia. Me acompaña como puede. No exige perdón, y eso hace que yo quiera dárselo. Y lo más loco, cuando la miro ahora, después de tanto tiempo, veo mucho de mí en ella. La resiliencia. La capacidad de avanzar incluso cuando te arrancan cosas que no vas a recuperar. Una noche, hace poco, estábamos cenando en su casa. Sin planearlo, le pregunté si se arrepentía de algo. Me miró fijo, sin pestañear. De no haber peleado más fuerte. De haber sido paciente con tu padre cuando en realidad lo que necesitaba era que le gritara en la cara. Le apreté la mano. No dije nada. No hacía falta. Ahora estoy bien. Más que bien, en realidad. Por primera vez en años siento que tengo el control. No del pasado, porque eso no se cambia, pero sí del presente, de lo que permito, de lo que elijo, de quién entra y quién no entra a mi vida. Esta es la última parte. No porque se haya acabado todo, la vida no cierra en capítulos tan prolijos como los libros o los vídeos de YouTube, sino porque aprendí algo clave. Llega un punto en el que hay que dejar de escribir sobre lo que te rompió y empezar a vivir lo que estás construyendo. Pasó casi un año desde la última vez que supe algo de ese 0 mensajes, 0 apariciones, 0 drama. Y aunque a veces tengo la sensación de que está al acecho, como un animal herido esperando su momento, la diferencia es que ya no me importa. Me acostumbré a la paz. Me volví adicta al silencio que queda cuando se apagan todas esas voces que durante años me hicieron creer que no valía nada. Tuve miedo de que, sin ella en mi vida, me quedara un vacío. Porque durante tanto tiempo giré alrededor de sus manipulaciones, de su presencia invasiva, de su odio pasivo-agresivo, que me preguntaba si el día que desapareciera, no iba a saber qué hacer con mi tiempo. Pero no. Al contrario, el día que dejé de mirar hacia atrás, todo lo que tenía delante se volvió más nítido. Mi trabajo va bien. Me ofrecieron una subdirección en un proyecto que asesora legalmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Algo así como mi versión personal de devolver lo que no me dieron. Y no lo hago por revancha. Lo hago porque entendí que mi historia no me limita. Me da perspectiva. Herramientas. Claridad para reconocer patrones. Y una voz firme para decirle a una chica de 16 años que no está loca por sentirse sola. Que no es culpable por tener límites, que no tiene que aguantar que le digan vos siempre fuiste difícil, solo porque se atrevió a hablar. Con mi madre, las cosas están estables. No vamos a recuperar el tiempo perdido, pero si estamos haciendo algo que me parece mucho más valioso, estamos construyendo un presente. Hay confianza. Hay respeto mutuo. Hay espacio para ser honestas. A veces hablamos de ese, sí, pero desde la distancia. Como se habla de una herida que ya cicatrizó, duele si la tocas, pero no te impide moverte. Sobre mi padre, nada nuevo. No hubo más intentos de contacto. Mi terapeuta me dijo algo que me quedó grabado. Tu padre no desapareció. Simplemente nunca estuvo. Me costó aceptar eso. Pero ahora lo entiendo. No es rencor. No es enojo. Es claridad. Y a veces, cuando la gente no sabe qué pasó, me preguntan, ¿tan grave fue? No se puede arreglar una relación con un padre. No saben que la relación nunca fue real. Que durante años creí que el amor era algo que se ganaba comportándome, estudiando, no protestando. Que si me esforzaba lo suficiente, iba a quererme como yo necesitaba. Pero el amor real no se mendiga. No se negocia. No se pide de rodillas. El amor real se da o no se da. Y él eligió no dármelo. Lo más loco es que ahora tengo una vida que me gusta. Una que no imaginaba que era posible cuando tenía 14 años y me encerraban en mi cuarto por responderle mal a ese. Tengo amigos que me escuchan sin juzgarme. Tengo proyectos propios. Tengo mañanas sin ansiedad. Tengo noches sin revisar si alguien está merodeando mi edificio. Y, sobre todo,
Tengo la certeza de que nunca más voy a permitir que nadie me convenza de que soy demasiado para ser querida. Hace poco, encontré una foto mía de chica. Tendría 10 años, en el porche de casa, con cara de enojo. Esa cara que me decían que tenía que arreglar porque si no, nadie iba a quererte con ese carácter. Y la miré largo rato. Pensé en todo lo que esa nena tuvo que callarse. En todo lo que aguantó. En cómo se convenció de que merecía tan poco. Y me di cuenta de algo que me hizo llorar. Ella nunca fue difícil, solo estaba intentando sobrevivir.